Pues les decía que en nombre de la maestra Luz Emilia Aguilar Cincer, que es la que lleva el programa de la muestra crítica, les agradecemos su participación en este espacio, que procuramos tener justo pues una forma de mirar más específicamente a cada una de las obras, ¿no? Desde donde los creadores la proponen y desde donde están creando también. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles, antes de iniciar, un poco acerca del grupo. Creo que, según tengo entendido, iniciaron en 2014 y están en Aguascalientes. No sé si todos son de Aguascalientes. Si quieren compartirnos, bueno, igual que se presenten, porque tenemos a varios integrantes del equipo acá. Si me ayudan a presentarse y si normalmente trabajan como equipo o se reunieron para esta puesta en escena. Bueno, yo soy Sergio Pelopincho Figueroa, soy el director del grupo de Diletantes Teatro en Movimiento y además soy actor dentro de la obra de Machetes. Yo soy Mar, soy la productora de la obra y bueno, yo me integré al grupo ya una vez que estaba comenzado el proyecto y bueno, me dedico como a toda la parte de gestión, logística, producción. Bien, yo soy Daniela. eh, yo codirijo la obra y hago la iluminación. Y pues estoy invitada en el proyecto de Diletantes. Soy como creativa invitada. Yo soy Mauricio Popoca, yo soy el dramaturgo de la obra y juego un rol muy parecido al de Daniela Aymar. Pues soy un invitado a este grupo de trabajo. Y bueno, también está un integrante más que es Joshua Gallegos y bueno, él es el actor invitado que coactúa con Sergio en el montaje, solo que bueno, esta vez no pudo integrarse a la reunión o se integrará quizá un poco más tarde. Okay. Entonces, nada más para entender un poco la composición del grupo, eh, el, digamos, el núcleo del grupo sería, ¿quién es? Ajá. Yo, Sergio, sí. Normalmente no trabajas con un mismo grupo de personas, sino que vas invitando a más personas. Sí, cuando inicié siempre me ha gustado como trabajar desde el lado del teatro físico, desde el cuerpo. Entonces yo empecé solo y, y empecé como a crear, empecé a hacer performance, después me invité a colaborar a otro chico para una obra que empecé y luego empecé como a tener otras obras pequeñas en donde invitaba a más gente y tuve un PECDA aquí en Aguascalientes, en donde hice un unipersonal, pero también me ayudó en codirección, en creación otras gentes, pero justo ahora en Machetes, que es como un producto que se ha estado consolidando y que hemos estado como ya rolando demasiado la obra, bueno, ahora sí que se ha consolidado un poco más el equipo del grupo, ¿no? Entonces eso está también muy bonito que ya empezamos como a trabajar desde otros lados, ¿no? Mari y yo estamos trabajando en otro producto para diletantes que ya, por ejemplo, Daniela y Mauricio y Peche ya no están. Entonces sí es como itinerante la gente que colabora en diletantes, pero bueno, ya Mar es como ya más, ya está más conmigo. O así, un lugar más específico. En ese sentido, bueno, voy a decir algo que tengo la percepción desde verlo desde fuera de Aguascalientes y me gustaría su opinión al respecto, porque para lo que yo veo con los anuarios, que yo me dedico a capturar esta información de los anuarios, es que Aguascalientes es una ciudad muy activa, tiene mucha actividad teatral todos los años. Sin embargo, veo pocos grupos justamente consolidados. Sí hay, o sea, y hay grupos que tienen como mucha trayectoria y tal, pero veo pocos grupos nuevos que se sostienen y que van generando nuevas producciones. Esa es mi sensación desde acá. Los grupos, digamos que tienen como una raíz, y los últimos 10 años ha funcionado de esta manera. Tienen una raíz que es un director cabeza de grupo
que después va haciendo como colaboraciones y directores y actores y creativos invitados. Eso funciona mucho con diferentes grupos de la ciudad. Sin embargo, hay grupos de trascendencia importantes, digamos, que ya tienen muchísimos años trabajando y colaborando, que son como, lo llamaría de esta forma, grupos de la vieja escuela, y los grupos que son más contemporáneos, que hacen como proyectos más pues no sé, experimentales o que tienen también como a razón colaborar, pues son personas que se integran digamos, a una cabeza de grupo y ya se realiza el proyecto y ya ese proyecto se mueve y ya luego se dispersa y otra vez se vuelve a generar una célula como grupo. Mauricio, por ejemplo, colabora con un grupo que ya tiene 10 años, pero a mi percepción también oscilan entre 1, 2 o 3 colaboradores y van y regresan y entran y salen. Casi siempre funciona así. Pues más bien es como que es la estructura, ¿no? De las cosas ahora. O sea, como que también ya una compañía no te da una certeza económica, ¿no? Por hablarlo como en un sentido más directo. Yo creo que también lo que genera, pues, es que estás en un proyecto de una forma, en otra de otro, y es también un poco la manera en la que quizá la situación ahora, después de la pandemia, se plantea, ¿no? Yo tengo muy presente la desintegración de muchísimas compañías en la pandemia, ¿no? De que justo hay a nivel internacional y nacional, ¿no? Entonces, creo que también pues hay que adaptarse como a las nuevas formas teatrales, ¿no? Y creo que este es un proyecto que está participando de esa forma, ¿no? Lo que sí sucede un poco también con las compañías o grupos, más bien grupos en Aguascalientes o en otros estados también sucede, de que crean un proyecto y es de poco tiempo, es poco durabilidad. Entonces yo cuando también nos juntamos para crear machetes, era muy importante que yo les decía, esta obra tiene que explotarse al máximo. No sabemos cuánto va a ayudar, pero yo no, o sea, a mí no me gustaría que tuviera 6 funciones y ya, porque eso es lo que sucede a veces, ¿no? Como que ya estrenas 6 funciones y vámonos allá a hacer otro proyecto y dices, espera, todavía ni siquiera en esas 6 funciones ha cuajado pues el proyecto, la obra, los actores, todo, ¿no? O sea, creo que empezamos a ver que empieza a crecer cuando tiene más funciones y más se va presentando y va conociendo más gente, más ciudades, más todo, ¿no? Entonces creo que desde ese sentido también, pues ya llevamos, son 3 años, Ya chicos. llevamos 3 años con la obra y Sí, vamos a cumplir las 34 funciones. Son 2 años y cachito. Sí, sí, 2 años ¿verdad? de Sí, que sí, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, me gustaría ya entrar directamente más a la obra, quizá por el inicio con Mauricio. Si me pudieras comentar sobre si la obra siempre se pensó como el machete un asunto central de la obra y esta danza de los machetes, que no sé si ese es el nombre correcto, pero bueno, creo que saben a lo que me refiero. Sí, ese bailable que también es como de la zona, ¿no? Parece que Nayarit, Jalisco, no sé exactamente dónde está ubicado. Si desde la dramaturgia estaba incluido o fue algo que se fue formando después. El machete es un símbolo que surge después de que acordamos qué es lo que queremos hablar. A mí Pelo Pincho me invitó a escribir esta obra y él quería hablar sobre el tema de la relación entre varones, ¿no? La manera de relacionarse de los varones en México, la imposibilidad que muchas veces se genera de mostrar afecto, esta manera muy agresiva de relacionarse con tus familiares, con tus amigos, varones, etcétera. Entonces queríamos retratar como esa dificultad que existe en la figura masculina mexicana y a partir de ahí fuimos como indagando, ¿no? Y hicimos una lluvia de ideas muy grande sobre las cosas de las que queríamos hablar.
Y en una de esas hablamos sobre las cuestiones folclóricas. Y en eso surge la danza de los machetes. Yo no conocía la danza de los machetes. Fue Joshua quien me dijo, oye, esa danza también es muy, o sea, me llama mucho la atención, deberías echarle un ojo. Y yo dije, ok. Y la vi y hice un poco de investigación sobre ella y me llamó mucho la atención todo lo que representa, ¿no? Como gallardía de los hombres, la valentía, se me hacía algo muy interesante, sobre todo porque en el folclore mexicano, en la danza folclórica, se representa muchísimo este modelo como heteronormado, ¿no? Con el que nacemos. Entonces, esta danza de manera muy específica a mí se me hacía muy poderosa. Y de hecho, el machete juega un papel esencial en el transcurso de la vida de uno de los personajes, ¿no? Entonces, a partir de eso el machete va naciendo a partir como de una investigación de estas raíces machistas que se nos vienen como inculcando en la cultura mexicana. Muchas gracias. Y Daniela, en ese sentido te quisiera preguntar, eh, porque me parece muy interesante justo si se está hablando de la masculinidad y muy acorde, ¿no? Tener un director y un dramaturgo masculinos, pero complementado con esta visión femenina que quizá nosotros también de repente observamos cosas que no necesariamente ellos tengan tan presentes, no lo sé. ¿Tú cómo viviste ese proceso? Pues yo también me pregunté de entrada por qué yo, ¿no? O sea, porque una mujer sí me parecía como muy importante justo, pues, que los hombres también tengan esos espacios. Ahora, también creo que fue, pues no sé cómo lo vea el codirector, pero para mí fue algo muy afortunado. Y no sé, en mi caso muchísimo más que meterme en cuestiones de masculinidades y tal, me metí en cuestiones más estratégicas, ¿no? Por ejemplo, yo no entré para nada en la creación de los personajes, ¿no? Ellos desarrollaron los personajes. En lo que yo enfoqué más la labor fue en crear encrucijadas técnicas de trazo y poder irlas resolviendo en el desarrollo del montaje. ¿No? Por ejemplo, la obra se desarrolla en un cuadrilátero de 4 por 4 metros, los bancos terminan siendo pues todo, la idea era también como generar muchísimas atmósferas dentro de ese espacio. Entonces, yo creo que la labor que hice la enfoqué más como en crear pequeños problemas e irlos resolviendo entre ellos, ¿no? Y creo que ahí es donde encuentro el acierto de mi trabajo, porque no me metí como en una mirada masculina, ¿no? Del cómo se ve. O sea, yo creo que ese trabajo lo hicieron ellos como actores, como hombres, y yo desarrollé más un trabajo eh, de montaje cuestionativo, ¿no? Creando una especie de problemas y nuestra labor era resolverlos, ¿no? Entonces, creo que ahí está el acierto de haber entrado yo y que por supuesto esta mirada, ahora sí, creo que ya entra un poco mi lado mujer, femenino, pues era como justo amarrar un poco más estos momentos de unidad, ¿no? Entre ellos. Al ser un espacio tan reducido, pues todo el tiempo están juntos, ¿no? La gran mayoría de la hora están muy cerca todo el tiempo. Entonces, como que ahí sí, estas relaciones que luego son más cotidianas entre las mujeres, ¿no? Donde hay más el abrazo, la cercanía, ¿no? Al quizá tomarnos de la mano. Creo que ahí es donde un poco posiblemente pudiera entrar esta visión femenina. Pero y que creo que ahí es donde se genera un poco el equilibrio, porque ahora que giramos la obra, en realidad los aspectos técnicos los realizamos dos mujeres, ¿no? Y quienes están en escena por lo regular son dos hombres, y eso me parece muy interesante, ¿no? O sea, cómo cambiar también los roles dentro del equipo, ¿no? Aunque todos colaboramos, en realidad quienes estamos como ahí entre que el tornillo y tal, pues somos Mar y yo, pero creo que en general es eso, ¿no?
Yo no me metí en terrenos que pues no me corresponden y por mucho que uno se informe, pues al final no soy hombre, no sé cómo lo viven. Creo que esa labor de libertad creativa de personajes la tuvieron ellos y yo enfoqué el trabajo más en montar de la obra con pequeñas encrucijadas, ¿no? Que nos fueran dando, pues, las atmósferas, ¿no? Ay, se me fue la palabra. La estética, ¿no? De la obra misma. O sea, creo que las encrucijadas nos fueron también ayudando a construir la estética de la obra. Y bueno, Sergio, tú como cabeza de proyecto, justo por qué decidiste invitar a Daniela, a esta contraparte femenina, para hablar de este mundo masculino? Bueno, a cada uno como que tenía muy claro cuál rol yo quería que tomara cada uno. Primero empiezo yo también con Mauricio, con Popoca, que yo decía, yo quiero trabajar con él, o sea, yo quiero que él escriba este momento que a mí me gustaría hablarlo, que es, que es como una necesidad, ¿no? Cuando empiezas como a crear también es una necesidad sin que tengas también desde tu vida misma ni nada, sino más bien como esta necesidad de creación para que se retumbe pues en otras voces, en otros momentos. Entonces, yo lo invito a él, invito a Peche, y cuando yo también invito a Daniela, porque obviamente primero nos juntamos Popoca, Peche y yo, y cuando se va Popoca a trabajar el texto y regresa y nos juntamos, bueno, yo invito a Daniela y le invito por, por su lado creativo, su ojo incisivo y además porque también ella está inmersa en el cuerpo, en el lenguaje del cuerpo, entonces creo que nos íbamos a entender muy bien en la manera de cómo trabajar porque somos codirectores, ¿no? Entonces, y creo que hicimos muy buena mancuerna, tal cual. Por eso trabajamos como muy a gusto en las exploraciones y todo ello, ¿no? Porque ella tenía una idea y la seguíamos, yo tenía otro y también ella la seguía, entonces fue por más que de otras cuestiones, fue por su por su creatividad. Ah, exacto. Y bueno, finalmente esta parte del cuerpo, teatro corporal, que ya has comentado que es algo que has trabajado bastante. Esta obra tiene bastante texto, digamos, es un teatro que principalmente podríamos entender como teatro textual, con una historia, con personajes, pero que evidentemente está atravesada por un manejo corporal, tanto para usar los personajes de adultos mayores, a jóvenes, hasta, ¿no? Como toda la danza y esto. Entonces, ¿cómo fue justamente combinar estos diferentes códigos que de repente pueden parecer? Está bien padre eso. A mí siempre me ha encantado que el reto para la actriz y el actor, ¿no? Y creo que ese reto es que también el cuerpo mismo hable, siempre habla, siempre se transforma, siempre camina por un lado, camina por el otro y se traslada. Pero cuando lo llevas a lo extra cotidiano, es cuando también se vuelve muy enriquecedor, se vuelve muy rico y creo que a mí siempre me ha gustado ese lenguaje porque la gente realmente sí a veces dice, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué mientras el actor está hablando de cabeza, por qué se sube a él mientras está hablando? O sea, siento que le podemos dar otro giro al teatro convencional, hasta la misma danza convencional, sino que estos lenguajes rompen totalmente para crear ficciones, porque eso es bien bonito que la gente cada vez que ve también esta puesta se pueda llevar un lenguaje diferente. Entonces eso es bien rico, ¿no? Porque si fuera lineal, bueno, ya sabemos que a lo mejor casi la mayoría va a entenderlo de una manera, pero acá cuando siempre que hablamos con las personas, cada quien tiene su propio, su propia interpretación exactamente, ¿no? Y eso es bien rico. La historia está y está contada tal cual y todo ello es muy fácil o sea, es compleja de entenderla, pero también es
muy clara, pero también cuando ven estos rompimientos con el cuerpo, es bien delicioso, ¿no? Porque entonces también, entonces la gente empieza a entender desde otras partituras, eso es bien interesante. A mí se me hace muy rico trabajar con el cuerpo, que la palabra y el cuerpo tengan una simbiosis y eso es muy delicioso. Yo Sí, integraría a eso que, bueno, en la dramaturgia Mauricio tuvo a bien dar estos saltos de tiempo que permiten que los actores hagan la transformación de su corporalidad de jóvenes a viejos, de niños a viejos, o sea, estos saltos de tiempo que tiene la obra permite también explorar momentos en el cuerpo que hace que los actores no estén en un lugar cómodo en ningún momento. Entonces, sí, es muy textual, pero da cabida a que el cuerpo se involucre todo el, o sea, no lo deja de lado jamás. y yo añadiría, por ejemplo, a esto que están diciendo que esto, por ejemplo, sí es característico de Aguascalientes. Nosotros tenemos un trabajo del teatro del cuerpo, ahora sí que de años. O sea, si hay un sello que pudiéramos hablar como de Aguascalientes a manera escolaridad, digo, Mauricio Popoca egresó de otra universidad de aquí mismo de Aguascalientes, pero el 80% de los que integramos el equipo estudiamos en una escuela donde el lenguaje del cuerpo ha sido nuestra escuela, ¿no? Como que ahí también está la influencia, ¿no? De asumir propuestas y poner al cuerpo como eje central de lo que estamos accionando. Entonces, nuestra escuela tenemos muy presente en el estudio de teatro que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, el trabajo del cuerpo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y entonces eso ha sido un sello. Yo creo que de Aguascalientes al interior de la República ha sido como un sello. Siempre colocamos al cuerpo en situaciones incómodas, ¿no? Y el cuerpo se convierte también en parte de la escenografía, en parte de la obra misma, no solamente terminamos siendo personajes. Y entonces eso me parece como importante resaltar de Aguascalientes, que somos una comunidad escénica en la que al menos los egresados de la Universidad de las Artes como que tenemos ahí el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Y creo que esta combinación de el maravilloso trabajo de Mauricio con esta escuela que tenemos y estas necesidades, pues también es lo que hace enriquecer al proyecto mismo. Y él es que amamos a Mauricio. Porque la verdad, claro, cuando nos ponemos a trabajar juntos antes de la creación, antes de que él se fuera, él sabía que iba a ser también de teatro físico la obra, ¿no? Que el cuerpo, como dice Daniela, iba a hablar, iba a ser el eje medular. Entonces, pues me imagino, Mauricio, háblanos de eso. Pero lo entendió también iba a ir para allá el texto, ¿no? Iba a ir enfocado al movimiento también. Eso también es bien chingón que él se haya bifurcado para allá, ¿no? En su trabajo. Que nos cuente Mauricio si es cierto. Es No, mentira. no, sí, hay momentos muy específicos en la obra que sí yo pensé en el cuerpo, porque sé cómo trabaja Pelopincho, él me dijo cómo quería hacerla, y sí, hay momentos muy específicos en la obra que sí los construí pensados para hacer partituras determinadas o formas determinadas, pero en realidad o sea, yo sí diría que gran parte de esta conjugación escena-texto es gracias a la dirección y a los actores, ¿no? O sea, creo que es una construcción, o sea, ellos nunca pierden como el ente creador, porque de verdad construyeron este universo escénico que quizá ya estaba como planteado en el texto, pero que si ellos no hubieran edificado con sus propios cuerpos y con sus propias propuestas, no estaría ahí. Entonces creo que es un equilibrio muy sensato. O sea, creo que
creo que es un equilibrio de ambas partes lo que se termina viendo en el montaje. Bueno, y sobre su participación en la muestra nacional, no sé si alguno ya había participado antes y cómo les gustaría que su obra fuera vista, ¿no? Con qué mirada les gustaría que estuvieran los asistentes. Y lo digo porque sabemos que hay una buena parte de creadores, tanto los participantes como otros que estaremos ahí en la muestra nacional. Eh, ¿Cómo les gustaría que los colegas miraran o interpretaran su obra? Las dos. Pues yo creo que justo el objetivo de la muestra es compartir, ¿no? El trabajo que se está haciendo. Yo creo que para mí en lo particular, bueno, es la primera vez que asisto con pieza a la muestra nacional. En 2017 fui como becaria cuando existían los becarios y me parece un gran momento justo de compartir, pues, la visión, ¿no? Del estado en el por el cual estamos participando, porque justo a mí me queda muy claro cada vez que la obra sale, pues que en Aguascalientes tenemos muy clara un tipo de escuela a nivel general, ¿no? Al menos con esta pieza o con muchas otras. Y creo que la diversificación en ese sentido es esa, ¿no? ¿Cuál es la visión con la que nosotros vamos a partir del lenguaje materno por el cual nosotros fuimos instruidos? Y pues ninguno en particular, pues disfrutar, ¿no? También en teatro, como que luego a veces también esta mirada crítica de, que vean, siento que este montaje desde que se gestó como con mucha voluntad, con mucho amor desde todas las partes. Y para mí eso es lo que en este momento específico de mi vida me interesa compartir, ¿no? Teatro desde el amor, desde el disfrute. Yo que he tenido la posibilidad de ver todas las veces la obra, creo que el acierto de Machetes tiene que ver mucho con el trabajo cuidado, ¿no? Con un proceso amoroso, con un proceso paciente, compasivo, y que creo que eso es lo que nos ha permitido disfrutar mucho el proceso, ¿no? Y ver a los actores en escena, jugar, gozar, estar creando constantemente, pues creo que eso, para mí eso es como lo que a mí me encantaría compartir, ¿no? Más allá de como cuestiones más técnicas, pues recordarnos que el teatro también se hace desde el amor, desde la compasión y de disfrutarnos, ¿no? O sea, creo que eso, para mí, Machetes, yo le adjudicaría la palabra disfrutar, ¿no? Es un proyecto en el que, pues no sé, Mao, si fue su primera obra como ya en forma o no, pero yo observo, ¿no? El disfrute de la obra, veo el disfrute de los actores, inclusive el mío, ¿no? O sea, todo el tiempo seguimos creando, la obra se va transformando cada vez más. Y para mí es eso, ¿no? El disfrute, disfrutar y pues eso, ¿no? El agradecer que Aguascalientes esté presente. Mm, Desde mi trinchera, siempre es bien emocionante poderla girar la obra y que, pues, en sí, lo que nosotros trabajamos y desde que se hizo el texto, después el proceso de 6 meses de laboratorios y de construcción, creo que lo más importante es que lo vea mucha bandita. Y ese es como lo que a mí me emociona más, que se lleve fuera de Aguascalientes Machetes. Entonces, hace poco fuimos a Colima y la gente bien agradecida. Hemos ido a otros estados, en Aguascalientes igual, en municipios y todo. Entonces, ahora también esta oportunidad que vamos a poder ir a Quintana Roo para que lo vea más público, también creo que eso es lo emocionante. Ya el nombre que tiene cada convocatoria o cada lugar hacia donde vamos, pues claro, obviamente se va uno poniéndolo en el currículum tal cual, pero creo que lo más rico y emocionante y satisfactorio es que lo vea más público, que esa es nuestra tirada desde el principio, que queremos que obviamente está la obra un poco más encaminada hacia el hombre, entonces
Obviamente queremos que el público masculino la pueda observar y que la pueda ir como entendiendo, pero claro, también obviamente el público femenino es maravilloso y todo ello, ¿no? Pero eso, a mí, ahora sí que los nombres de cada convocatorias, cada estados, cada lo que nos inviten, pues más bien es para el público y eso está bien rico, ¿no? Que entonces ahora ya nos vamos a otra parte de la República Mexicana en donde pues van a ver machetes y eso es bien satisfactorio, ¿no? Muchas gracias. Disculpen si estoy Peche cerrando, quiere nada decir más. algo. Sí, nada más les aviso que estoy cerrando un poco los ojos porque traigo un tratamiento y me molesta un poco la pantalla. Ah, sí. Entonces, para que no se saquen de onda, traigo los ojos un poco cerrados. Y Así nosotros, ya se durmió. despierta, Alejandra, Sí, despierta. no, es que sí me molesta un poco, pero sigamos, sigue. Joshua quiere decir algo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Hola, ¿qué bebé. tal? Sí, Sí, bienvenido. Qué guapo, amigo, te ves muy guapo. gracias, gracias, hoy me peiné. Este, solo para recuperar la pregunta, es acerca de qué es lo que nos gustaría proyectar en la muestra nacional como obra, ¿verdad? O Así como es. propuesta escénica. Sí, ya nos preguntan con qué mirada les gustaría que los vieran los colegas, pero la puedes llevar la pregunta a donde la quieras, donde la sientas, no te preocupes. Fíjate que en este aspecto quizá no es algo que, bueno, que uno se pare tanto a pensar y es como qué quiero que se lleven los demás. Pero si fuera así, creo que coincido mucho con esta parte por un lado, mostrar mucho la identidad o mostrar la identidad del tipo de teatro que se hace en Aguascalientes, ¿no? O sea, qué es lo que nos caracteriza a nosotros. Y creo que en ello, pues existe esta riqueza, porque así como vamos a ir a que nos vean, también es muy interesante ir a ver qué tipo de teatro se está haciendo en la contemporaneidad, ¿no? Y cómo va evolucionando. Este, por otro lado, quizás un punto de reflexión acerca de este tema, acerca del machismo, acerca de las masculinidades, más que ir quizá a decir una verdad, solamente una reflexión y pensar acerca de ello. Mm, quizás solo eso es lo que me atrevería a decir. ¿Alguien más? A mí me gustaría que, o sea, creo que algo que me gusta mucho es que una obra de Aguascalientes, que es un estado concebido justamente, la verdad, como un estado mocho o conservador, porque la verdad es que sí, la gente de Aguascalientes mayormente es muy conservadora. Me da gusto que lleguen estos discursos a otros lados del país para decir que hay resistencia, ¿no? Sí hay, en estos tiempos de olas de conservadurismo, donde está regresando de nuevo muchas cosas, pues sí, arcaicas, me da gusto que una obra de un estado donde está este estereotipo de ser tan hegemónico, se tenga un discurso de abogar por la deconstrucción, por la reflexión, por el cuestionamiento hacia estos roles que se nos han inculcado durante mucho tiempo, que lo único que hacen es dañarnos, ¿no? Oprimirnos. O sea, estas estructuras oprimen a ambos géneros. Y eso es lo que quiero. Quiero que el público sepa que a pesar de que Aguascalientes sí es un estado que tiene una gran población mocha, tiene este nido de gente que resiste y que desde sus propias armas, en este caso el teatro, no se rinde. Entonces, eso es lo que quiero. En ese sentido, de lo que hablas, ¿cómo es la recepción con el público? Porque en efecto, claro que tienes razón, tendrás un público pues ahí dividido, y por un lado, y que también genera, pues que sea más pertinente, ¿no? Una obra así en un espacio como ese. ¿Qué reacciones han tenido? Tocamos, ay, perdón. No, adelante, mano.
Tocamos en la obra, o más bien en la obra se pasa por varios lugares. Se habla de la vejez, se habla de la violencia del país, la violencia en las familias. Algo que nos han como subrayado mucho cada que vamos a diferentes lugares es la diversidad de temas que se tocan en la obra, que siempre llegan a un mismo punto y que cierran siempre en todo sería más fácil si pudiéramos decirnos las cosas de frente, sin tabús o sin la complicación de la comunicación o sin anteponer una ideología o prejuzgar a las personas. Entonces, cada que vamos a algún lugar o en el propio estado, se abre a muchas interpretaciones la obra. Y hay momentos dentro de la obra que resultan incómodos para la gente. Por ejemplo, cuando fuimos a Zacatecas, la parte que habla de la violencia por cuestión de la narcomenudeo y así, la gente se reía en vez de quedarse en silencio, las personas se reían porque resulta incómodo y la risa era una respuesta de incomodidad. Y entonces cuando estamos aquí en Aguascalientes y hablan de nos van a decir jotos o nos van a decir maricones, la gente también se ríe porque pues hay una gran comunidad LGBT en Aguascalientes. Entonces yo creo que a cada lugar a donde vamos, cada tema resuena de diferente manera. Cuando, pues sí, cuando habla de la violencia del padre al hijo, la gente se queda callada. O sea, tiene cada momento de la obra, tiene una recepción diferente, pero al final llega al mismo punto. Si todos pudiéramos comunicarnos de manera asertiva, tal vez la relación con el otro sería mejor o tal vez viviríamos en un mundo diferente. ¿Mau? Creo que tú lo dijiste muy bien. Bueno, pues yo me estaría ya despidiendo, pero me gustaría saber si hay algo más que ustedes quieran decir, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que quieran destacar para su presentación allá, o que quieran que la gente que los va a ver allá tenga en consideración o en mente. Pues no. Pues al final es una obra que, como ya lo dijo Mar, engloba muchas cosas. Hay folclore mexicano y eso también es muy rico. Y pues al final es una obra para todos, ¿no? Los hombres, pues estamos inmersos, ¿no? Hombres y mujeres en sociedad. Y yo creo que también es un momento muy interesante para que las mujeres podamos ver desde otra perspectiva las masculinidades, ¿no? Y también lo complejo que son, ¿no? Y en donde están encasilladas y cómo para los hombres es muy difícil algo que quizá para nosotros es muy común, ¿no? Como decirnos te quiero, o abrazarnos, o besarnos, ¿no? Inclusive. Y entonces creo que vale mucho las ópticas, porque creo que también como mujeres podemos empezar a cuestionarnos cosas diferentes. Si no me equivoco, y Sergio me corregirá, yo creo que también esta necesidad de empezar a hablar de este discurso tiene que ver por el movimiento feminista, ¿no? Tan álgido, tan potente que está. Y entonces que las preguntas también se hagan desde otros lugares gracias a esto que está sucediendo. Creo que la obra nos permite ahora también a nosotros preguntarnos qué pasa con los hombres, ¿no? Qué tan complejo es ser hombre, ¿no? Cómo a los hombres se les limita muchísimo la parte emocional y que es sumamente importante para el desarrollo del ser humano. Entonces, creo que por cómo nace la obra, lo que regresa me parece sumamente maravilloso. O sea, creo que algo que yo me he podido percatar de la obra es que también muchas mujeres salimos con preguntas importantes, ¿no? Con preguntas importantes en cuanto a la masculinidad. Y pues la obra nace haciéndose preguntas a partir del feminismo, ¿no? Bueno, ¿y los hombres qué?
Entonces creo que este intercambio de reflexiones y de preguntas es importante, es interesante. Yo creo que esta es una obra para todos, y tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Porque muchas preguntas nos surgen a partir de el montaje, a nosotras. Sí, creo que ah, mm, quiero mucho Machetes porque realmente hay una necesidad de podernos decir hacia el otro el te quiero y, y que es bien importante. La otra vez estaba platicando como con otro equipo y estábamos hablando un compañero y yo y decíamos acerca del llorar de los hombres, ¿no? Y decíamos nosotros, es que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo les platicaba que yo a veces tengo que ver películas en donde me provoco, porque tengo una necesidad de llorar, entonces veo una película que ya sé que me va a hacer llorar y para sentirme aliviado y porque es catártico y todo eso, ¿no? Y cuando mis compañeras me decían, es que yo lloro muy fácil y yo lloro cuando yo quiero y decíamos eso entre los hombres, entonces eso, ¿no? También Machetes va de ahí del cómo cuando ya se suelta el hombre y es bien rico y no es nada malo ni llorar ni decirle a tu amigo, amiga, el que tengas a un lado, la palabra tan maravillosa que es el te quiero y poder llorar y sin necesidad de, obviamente, la obra tampoco no nos victimizamos ni nada, sino más bien se entiende desde otro universo, ¿no? Y eso, a mí yo me llevo y me quedo con una satisfacción muy rica en el que podamos como decir nuestro mensaje hacia el público y que sí está llegando, sí está trastocando y eso lo vemos y es bien bonito cuando hacemos al final de las funciones, en todas las tenemos así, de que abrimos el micrófono para la gente y pues cuando hablan de unas cosas bien interesantes, ¿no? Así de, muchos hablan desde la amistad, obviamente desde lo que vieron, de lo que les gustó, pero sobre todo cuando empiezan a hablar desde su lugar, desde su Experiencia. necesidad, experiencia, y es bien rico eso, ¿no? Entonces decimos, sí está cayendo el mensaje que queremos dar. En algún momento de las funciones que hemos dado, ha surgido que al final en la retroalimentación los hombres se abren a platicar y a decir lo que les sucede, lo que les mueve. Y una muy particular en Nayarit resultó que un chico estaba muy conmovido y en lágrimas así profunda y decía es que mi mejor amigo desapareció en no sé qué año y vi esta obra y ay, hasta se me hizo un nudo en la garganta. Vi esta obra y me acordé tanto de él y recordé cada momento como si yo fuera el que estaba ahí con él. Y entonces también estos lados sensibles son importantes de tocar y creo que la importancia de la obra en sí está, sí, en las cuestiones técnicas, sí, en la estética, sí, en un montón de cosas, pero creo que el mensaje está muy finamente tocado. Entonces, hay una persona alguna vez nos dijo, es que el nombre es muy fuerte y a lo mejor por eso no vino gente, o su publicidad es muy intensa con los machetes ahí, a lo mejor deberían cambiarlo hacia algo más sensible para que se comunique el verdadero mensaje de la obra cuando ustedes van a algún lugar, porque ese día no tuvimos gente en la función. Y entonces, pues sí, o sea, también yo creo que es importante cuando se hace difusión de las obras, también ver ese análisis, ¿no? De por dónde se difunde la obra, cuál es el mensaje, la fibra, la filigrana de las obras para que la gente también llegue y vaya y le interese ver teatro. Una pregunta, ¿saben si van a tener este espacio de retroalimentación en la muestra? Aún no lo negocio porque todavía está ahí como la comunicación ha sido corta en cuestión logística,
pero es importante que sí la tengamos, siempre la tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más, sino para... Bueno, voy a dejar de grabar. Nuevamente les agradezco.